Buenas noches, Miss. No se escucha el audio. No sé si ya empezó las clases o no. Buenas noches, chicos. Sí, recién va a iniciar la clase. Recuerden que cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para que no haya interrupciones durante la sesión, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en la clase pasada, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar en forma de resumen qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. Mis anteriores clases no he asistido yo, discúlpeme, no tengo idea, no sé más o menos de qué se llega a tratar. Ya, a ver los que han participado en la clase para poder contextualizarles a sus compañeros y poder ayudarlos, por favor. Buenas noches, Miss. Buenas En noches. la clase pasada habíamos sobre Rosemary, el se te signo cortó el audio. lingüístico. Disculpa, Rosemary, no te escuché. La clase pasada habíamos estudiado sobre el signo lingüístico. Ustedes son el grupo de segundo grado, ¿verdad? Sí, Muy bien, exacto. Muy bien. La Claro, clase sobre los pasada, signos. sí, hemos trabajado lo que son el el signo lingüístico. ¿En qué se enfoca el signo lingüístico, chicos? ¿A qué llamamos signo lingüístico? es aquello a que nosotros percibimos con sentidos y nos Con transmite nuestro la información. Sentidos. con nuestro sentido. Sí, muy bien. El signo lingüístico se va a descomponer en dos palabras. ¿Cuáles son? El significante y el significado. El significante y significado. Ya tiene dos elementos muy importantes que son ellos. ¿A qué nos referimos con significante? Es un conjunto de letras y sonidos Conjunto de letras y sonidos. Sonidos y palabras, Miss. Buenas letras noches. y sonidos, ¿no? Buenas noches. Muy bien, es un conjunto de sonidos que nosotros percibimos, al cual le vamos a dar ¿qué cosa? ¿Qué le vamos a dar? Palabras. Su significado. Sentido. Le vamos a dar un significado, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, nosotros al significante le damos un significado. ¿Qué sería el significado? La idea y concepto de la palabra. El concepto, ¿cierto? Ya la definición de nuestro
término manifestado, ¿no? Entonces, el significado, ¿de qué manera puede desarrollarse? ¿De qué manera se puede manifestar, chicos? Miss, no lo escuché lo que había preguntado porque mi señal creo que está un poco mal. Bueno, sí, mencionaba, ¿de qué forma se puede presentar el significado? Mediante de textos, Miss. ¿En texto será? Mediante el habla, Miss. A ver, no adivinemos. Hay dos formas que yo puedo interpretar una palabra. ¿Cómo será? De forma literal y de forma gráfica, chicos. ¿Se recuerdan que en los ejercicios que desarrollábamos estaba en base? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien o hay Miss, interferencia no se le quizás? escucha bien. Se va la señal, Miss, por ratos. No se entiende. Sí, porque me está apareciendo acá una señal y eso significa que no me están escuchando bien. A ver, espérense un momento, por favor, por eso. Sí,
No se copia nada. ¿Qué pasó? Parece que es la señal. Chicos, se me fue la señal. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, ahora sí el audio? Sí, se escucha. Ahora se copia mi... Ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, mi. Muy bien, chicos. Entonces, como les venía mencionando, ¿no? Nosotros hemos desarrollado la clase pasada, por ejemplo, en ejemplos tanto literales como gráficos, ¿no? Ahora, si yo doy un significado que no sea igual al de otro compañero, ¿estará mal mi significado? No, como son opiniones diferentes. A ver, ¿pero estará mal o simplemente porque son opiniones diferentes? No, no No, está mal. Miss, porque todos son el mismo sentido, tiene los dos. A ver, cuando Miss, hay nosotros cosas que no hablamos, tienen el mismo significado. disculpa, Gabriela, Hay cosas, o sea, hay algunas palabras tienen varios significados o lo podemos entender de diferentes maneras. No necesariamente todos tenemos que tener lo mismo. muy bien, exacto. A ver, el significado de un término va a estar dotado según la imagen o la visualización que nosotros tenemos del último, de lo último, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, deme una definición de mesa y tú me dices, ay, Amis, para mí mesa es una mesa circular, de color blanco y de madera. Ya. Y otro viene y me dice, Miss, para mí una mesa es una mesa rectangular que cubre con 6 sillas de color marrón y de madera. Ahí. ¿Hay un error? ¿Estará con error? No, No, Miss, No, Mismo ¿cierto? significado, diferente no, parecida. porque ya que hablan del mismo tema. Exacto, el significado Hablan del va mismo en objeto. base a la última visualización, ¿ya? Del objeto, ¿ya? A ello nos referimos, ¿sí? Entonces, en base a ello, nosotros damos definiciones de las palabras. Ahora, vamos a recordar o vamos a tratar el tema de cómo nosotros o cómo es el proceso en el cual se ha basado en la formación de palabras. ¿Ya? ¿Cuál es ese proceso? Al cual se le denomina como el tema de morfología o también llamado formación de palabras. ¿Ya? A ver, quiero que observen la siguiente actividad. Tengo 2 filas de palabras. En una de ellas tengo un término, boca, en la otra calle, en otro mátamos, ¿no? Entonces vamos a ir enlazando los términos. Por ejemplo, tengo boca y tengo calle. Si yo uno esos 2 términos, boca más calle, ¿qué voy a formar? boca calle. Voy a formar la palabra boca calle. Pero vean una gran diferencia. Yo, la palabra boca, ¿lo podré usar de forma independiente Sí, Miss. en una oración? Sí, Sí, lo Sí. puedo usar, ¿cierto? Mm, Y si yo lo uso de Sí, forma Miss. independiente, estas palabras van a tener significado, ¿no? Van a tener coherencia. Ahora, yo tengo mata más mosca. ¿Qué formaré? Matamosca. Voy a Matamosca. formar mata mosca. Y hasta aquí
también el término mata yo lo puedo usar de forma independiente. ¿No es así? Sí, Miss. Sí. Sí. Ahora, yo tengo zapat y hería. Zapatería, Miss. Zapatería. Zapatería. Ahora, estos términos, ¿los podré usar dentro de una oración y tendrá lógica? No. Miss. Sí, Miss. No van a tener. Y lo mismo sucede con pan y adero. Panadería, Miss. Panadería. Panadería. ¿Cierto? Formo El panade. pan sí se puede usar solo. Si ustedes se percatan, estamos viendo que hay dos tipos de formación, ¿no? Hay dos procesos de formación que vamos a conocer el día de hoy. Ustedes son del grupo de segundo año, ¿no? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, a ver. Daisy, tu apellido es Córdoba Hurtado, ¿verdad? Sí, Miss. Si hay alguno de ustedes que parezca con otro dato que no es de ustedes, si están desde otra cuenta, lo informa, por favor, ¿ya? En el chat lo coloca sus apellidos completos y verdaderos, ¿ya? Ochoa, Guamán, Marta, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues como les decía, va a haber dos procesos de formación. A ver, vamos a conocer este proceso. ¿Ya? ¿Qué es la formación de palabras? Para poder formar una palabra necesitamos los siguientes elementos. El primer elemento y el primordial es la raíz o lexema, ¿no? Ese es el elemento que va a contener la base de significación de la palabra y su significado, ¿sí? Léxico. ¿Qué quiere decir? Que yo, al tener mi raíz, ¿sí? Y al agregarle nuevas palabras a esa raíz, las nuevas palabras van a tener, ¿sí? La base de significado en base a la raíz. ¿Ya qué quiere decir? Se van a relacionar con el significado principal de la palabra. Por ejemplo, yo tengo la palabra perro, pero la raíz, ¿cuál es? La raíz es per. Pero si yo le agrego, por ejemplo, a per, le agrego ito, ¿qué formo? Perrito. 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 Ite. ¿Ya? Perrito. ¿Y cuál será el significado de perrito? Que es Perro. chiquitito. Que hace Un animal referencia pequeño. a un animal de 4 patas, pero un animal pequeño. 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 Un animal pequeño. ¿Ya? Pero si yo le agrego aso, ¿qué formo? Perrazo. Perrazo. Se De refiere a un grande. animal grande. Grande. Y era, le formó perrera. ¿Y qué formaré? ¿Qué palabra formaré? Perrazo, Miss. Perrazo. Voy a formar la palabra perrera. ¿Y qué significa perrera? Lugar Donde guardan a ¿Dónde todos los están los perros. animales? ¿Dónde están los perritos? ¿Dónde donde están los cuidan animales? Se llevan a los perros a vacunarlos, curarlos, bañarlos. a los perros. Entonces, las nuevas palabras que yo he formado tienen relación con la raíz. Pero escribe, no se puede escribir. Sí. 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 ¿Verdad? A eso Sí, nos, Sí, Miss. ¿ya? A eso nos referimos.
Muy bien. A ver, seguimos. Ahora, cada formación de palabras va a tener como base una palabra primitiva y en base a la palabra primitiva vamos a tener a la palabra derivada. ¿Qué es la palabra primitiva? Es como decir la raíz, aquella palabra que no proviene de otras, que existe por sí solas. Y palabras derivadas van a ser aquellas palabras que se han formado en base a una raíz o a una palabra primitiva. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿cuál es mi palabra primitiva? Mi palabra primitiva es per. Perrito, perrazo, perrera, son mis palabras Derivadas. derivadas. ¿Por qué? Porque se han formado en base a la raíz. Ahora, ¿qué es lo que yo les he agregado a la raíz? ¿Qué es lo que yo he agregado? He agregado morfemas. ¿Ya? ¿Qué es un morfema? Es la parte más pequeña, ¿sí?, de una palabra que es capaz por sí sola de expresar un significado. Pero estas pueden ir delante o pueden ir detrás de la raíz de una palabra, que es el llamado lexema, ¿no? Sirviendo así como sufijos o prefijos. En ambos casos modifica el significado de la palabra a la cual se está uniendo, ¿no? Que son los llamados morfemas derivativos y los morfemas flexivos, ¿ya? ¿Qué son los morfemas derivativos? Los derivativos son aquellos morfemas que se le añade alguna característica al significado del lexema. ¿Qué quiere decir? De la raíz. Y suelen estar más cerca de la raíz, ¿no?, que los morfemas flexivos. Estos morfemas pueden clasificarse en prefijos cuando les vamos a colocar antes de la raíz y sufijos cuando se les va a colocar después de la raíz, ¿ya? O interfijos que no tienen un sentido semántico. ¿Y quiénes son los morfemas flexivos? Los morfemas flexivos, ¿sí?, se van a hacer aquellas que van a indicar el género y el número de la palabra, o a veces va a indicar el tiempo verbal, ¿ya? Y si se trata de género femenino o masculino, ¿no? Es mejor dicho, el último término, ¿ya? Ahora, dichos morfemas se van a clasificar en afijos, que es la unidad mucho más pequeña de la palabra. ¿Quiénes son los afijos? Los prefijos y los sufijos, ¿ya? Los prefijos y los sufijos. ¿Quiénes son los prefijos? Son aquellas palabras, mejor dicho, se define el prefijo como un fonema que antecede a una palabra para modificar. Entonces, los prefijos son aquellas palabras que están antes de la raíz y modifican el sentido gramatical y semántico de mi palabra. Si yo le agrego, por ejemplo, hemos visto que tengo una raíz per y le agregué ito, ¿cambió completamente o no el significado de mi palabra? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la función de los prefijos también, ¿no? Modifica, cambia, pero al mismo tiempo ayudan a formar nuevas palabras, los cuales son elementos que se van a colocar antes de la raíz y le añaden significación, ¿ya? Significación, ¿ya? Entonces, ¿nos ayuda a formar nuevas palabras? Sí. Aquí tengo una gran variedad de prefijos. Tengo prefijo in, prefijo inter, prefijo entre, prefijo op, prefijo post o pos, prefijo pre, prefijo preter o prefijo pro, ¿no? Prefijo in. Ahora, ustedes me dirán, Miss, pero usted me ha dicho que no tiene significación propia. No, no tiene para hacerla uso dentro de una oración. Pero de forma individual, los prefijos y los sufijos van a tener definición, ¿no? Que al yo añadirle a una palabra, estas van a tener, ¿sí?, un significado el cual va a modificar a mi raíz, ¿no? Por ejemplo, tengo el prefijo in, ¿sí? El prefijo in significa la negación o privación de algo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le agrego a una palabra el prefijo in, esa palabra va a tener como significado, ¿sí?, negación de algo. Por ejemplo, tengo la palabra feliz,
¿Qué significa feliz? Alegre. Alegría, Miss. Alegre, una persona alegre, Alegre y de buen contento, Miss. ánimo, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo in, ¿qué Infeliz. definición tendrá? Infeliz, Miss. Infeliz. Que nada In- te contenta, este es algo de infelicidad. Exacto. Cambia O sea, no completamente. feliz. Exacto. Entonces, ¿ayuda el significado del prefijo in o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Y ahora qué pasó? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, lo mismo sucede con el inter, que significa inter o entre, ¿no? Por ejemplo, significa en medio de o durante. Por ejemplo, interceder, interludio, interruptor, ¿no? Todos ellos van a tener un significado. O el prefijo o, por ejemplo, ¿no? Delante de, por causa de o contra, ¿no? Objetar, obvio, ocaso, obstruir. El prefijo post, que significa después, posponer, posterior, póstumo, ¿no? Y el prefijo pre, antes, prioridad o antelación, ¿no? Que significa preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación y premisa. Y el prefijo preter, ¿no? Que significa más allá o fuera de. Y el prefijo pro, en vez de, en lugar de o delante de. Por ejemplo, proceder, pronombre, proponer, promover, profesor o proteger, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener un significado. Y luego tenemos los sufijos. ¿Cuál es la diferencia entre los prefijos y los sufijos? Que prefijos van antes y sufijos van a ir después, Pues, ¿ya? Los cuales también le van a cambiar el significado a mi raíz y por ende también van a tener significación propia, ¿no? Por ejemplo, tengo el sufijo aco. El sufijo aco, ¿sí? Es aquel sufijo que si yo le coloco a una palabra, a una raíz, el sufijo aco, va a cambiar su significado a un significado despectivo, que va a denotar valor negativo. Por ejemplo, yo tengo mi raíz libro, de libro, pero si yo le agrego aco, ¿qué palabra formo? Libraco. Libraco. ¿Y qué significará libraco? Pajarraco también, Miss. Claro. ¿Qué significará? Un libro, profesora. Ya, es un libro, pero ¿qué tipo de libro? Un libro grande, Miss. Un libro grande, Miss. ¿Será un libro grande? Para que sea un libro grande o enorme sería librazo. libraco. ¿Qué me dice? ¿Qué significa libraco? Aco, ¿qué Libro significa? pequeño. Un libro que está sucio, manchado. Sucio. ¿Cierto? Maltratado, dañado. ¿Han visto esos libros todos viejitos? Ya su pasta también todo delgadita que no sirve ya. Ese es un libraco, ¿ya? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con pajarraco. Pajarraco, ¿será un ave normal, como el que nosotros vemos limpia? No, Diminutivo. Un pájaro cochino, maltratado, sucio. ¿Cierto? ¿Ya? Se debe de relacionar con el significado del sufijo, chicos. Gabriela, ¿se escucha tu audio? ¿Podrías apagarlo, por favor? Gracias. Ya, muy bien. Luego tengo el sufijo hable. Perdón. ¿No? No te preocupes. Que es digno de o que se puede, ¿no? Por ejemplo, probable. ¿Qué significará probable?
Algo que es puede. algo que puede ser. ¿Qué puede suceder? Algo que puede suceder, ¿no? Que se puede dar. Entonces, ¿comparte o complementa el significado del sufijo? Sí, lo complementa, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Tengo el asio, hada, ansia, ano, ana, ario, habilidad, dero, dor, ¿no? Los cuales van a ir formando nuevas palabras. Palabras. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Referente al tema que No, Miss. estamos desarrollando. No, Miss. Muy bien, entonces No, acá tenemos Miss. fijos, los cuales al agregarlos van a tener un significado aumentativo, diminutivo, ¿no? Y una gran variedad de sufijos. A ver, para que me puedan entender, vamos a ver este siguiente video, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender lo que les acabo de explicar mucho más, ¿ya? Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes, que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivadas, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten, per, con dos R's. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema, en este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas, zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y, en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema, niñe, niñ y niñ. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, et, ir. En este caso, la er. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la E y la I. Un ejemplo. Cantaba. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es can.
cant, por tanto, es A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Porque estaban mojadas. Es un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos. A ver, ¿quién está activo con el audio? ¿Podrían apagarlo, por favor, para que puedan comprender mejor? Ay, chicos. Chicos, tienen que mantener el micro apagado, por favor, cuando estamos en clase y cuando no están participando. Si no hacen de que hay interferencia y no se logre comprender. ¿Sí? Por eso se me cuelga la máquina porque es un video y el cual ustedes, para que entiendan, tienen que estar en silencio. Tener que iniciar el video. Va a tener que iniciar nuevamente el video, ¿sí, chicos? Pero por favor mantengan el micro apagado porque estaba un micro prendido y estaba que se escuche la conversación fuerte. ¿Ya? Clases para ti no estás suscrito. Suscríbete que te echa un vistazo el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivadas, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten, per, con 2 R's.
Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema, en este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapatos. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema niñe, niñ y niñ. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ed, ir. En este caso, la er. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo. Cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación, que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que ción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinitivo actuar. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Ería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Ería, ería, ería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestro lexema se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo
más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación. Con lo cual, no tiene sentido. Esperación es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo ida. Y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivadas. Alumnado. Lexema, alumno. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural. Como sigue la forma lexema más morfema flexivo, es una palabra simple. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclones. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón, lexema. Anti aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo, con lo cual ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo. Sigue, por lo tanto, la estructura de morfema derivativo más lexema es una derivada. Otra palabra, grandote. Buscamos derivadas. Grande, grandioso, agrandar. Por lo tanto, el lexema es grand. Lo ponemos. Grand, lexema. Otras palabras son camarote, capote, islote, monigote. Todas terminan en ote. Por lo tanto, ote es nuestro sufijo. Ote es un morfema dependiente derivativo sufijo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos visto? El proceso de formación y cómo yo puedo identificar la raíz y qué tipo de formación. Hemos visto que hay tres: por derivación, composición y para síntesis, ¿cierto? Sabemos muy bien, según lo que acabamos de ver, ¿sí? Que por derivación es la formación, ¿sí? De una palabra cuando nosotros le agregamos a la raíz prefijos, ¿sí? Prefijos y sufijos, ¿cierto? Cuando le agregamos prefijos y sufijos. Entonces yo ahí estoy formando ¿qué cosa? Palabras derivadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo es una palabra derivada? Juncal, independencia, cohabitar, predecir, jardinero. Son palabras derivadas o que se han formado por derivación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le hemos agregado, ¿sí? Prefijos, ¿sí? Sufijos. ¿Y cuándo tengo una palabra por composición? Cuando he unido dos palabras, ¿sí? Por dos raíces, ¿ya? O mejor dicho, he unido dos raíces, ¿sí? Para formar una palabra. Como por ejemplo, boca calle. ¿Qué tipo de formación de palabra tendrá?
Chicas. Hola, Miss. Les decía, por ejemplo, al inicio, cuando teníamos la palabra bocacalle, ¿qué tipo de formación tendrá? Un sufijo. Bocacalle, ¿qué tipo será? ¿Por derivación o por composición? Por composición. Composición, Miss. Por composición, ¿ya? Y zapatería. Por derivación. Por derivación, Miss. Por derivación, ¿ya? ¿Por qué? Porque le he agregado, ¿qué cosa? Le he agregado un sufijo, ¿ya? Y cuando tengo por parasíntesis, cuando dos procedimientos, la composición y la derivación, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando voy a eliminar un término o un prefijo, un sufijo, y me queda la palabra y sigue teniendo significado. Por ejemplo, por Dios, cero, ¿no? Yo grito ero y tengo por Dios, ¿cierto? Entonces, ahí tengo dos. Por más Dios es por composición y le agregué un sufijo ero, que es por parasíntesis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Chicas. ¿No? Acá tengo varios. Aguamanil, malviviente, maloliente, discontinuidad, neoclasicismo, descortesía, ¿sí? Superintendente, desigualdad. Entonces son palabras para síntesis. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente a lo que hemos estado trabajando? No, Miss. Ya, entonces. ¿Cuántos tipos de formación tenemos? 2. ¿2 nada más? Oh, 3. ¿Cuántos 3, tenemos? Lo acabamos de trabajar. Son 3, 3, Miss. Miss. 3, Miss. 3. ¿Cuáles son? Simple, compuestas, mixtas, alternas, Miss. No, lo que acabamos de trabajar, chicos. ¿De dónde me han sacado mixtas y alternas? Los fijos, los prefijos. A ver, tenemos por composición, por derivación y para Composición. Para síntesis. Síntesis. para síntesis. Composición, ¿Ya? derivación. Son para los síntesis. 3 tipos de formación. ¿Ya? No se olviden. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. ¿Sí? Muy bien, si no hay dudas y no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos una siguiente clase. Cuídense mucho. Bye, Miss. Cuídese. Muchas gracias, Miss. Estaba interesante la clase. Nos vemos.